Desde los primeros segundos de este vídeo, conocerá la historia de un hombre que desafió al mayor imperio de su tiempo, solo, sin ejército, sin riquezas, solo con la convicción de que la justicia de Dios era real. Un nombre casi olvidado en las páginas de la Biblia, pero cuyo mensaje aún resuena hoy. Prepárese para descubrir por qué Nahum no fue un profeta más, sino una voz que anunció el fin de todo un imperio. En tiempos en que el miedo formaba parte de la vida cotidiana, un joven creció tranquilamente en una aldea sencilla, rodeada de montañas y tierra seca. El Cos era poco conocido, casi borrado del mapa, pero allí nació alguien que, sin saberlo, era portador de un propósito mucho mayor que cualquier logro humano. Mientras otros niños jugaban, Nahum escuchaba, absorbía y observaba. Su mundo estaba rodeado de historias sombrías, soldados crueles, ciudades devastadas, hogares rotos. El imperio asirio era un gigante y su nombre le producía escalofríos. Las conversaciones entre los adultos, habladas en voz baja y con ojos suspicaces, lo dejaban claro. Nadie se sentía seguro. La brutalidad no conocía límites. Era como si la esperanza hubiera sido arrancada del corazón de la gente. Y ante este sombrío panorama, el joven Nahum empezó a preguntarse, ¿dónde estaba aquel que sacó al pueblo de Egipto? ¿Por qué parecía callado ahora? Con el paso de los años, se convirtió en un hombre callado y reservado, casi invisible a los ojos de los demás. Pero en su interior ardía una llama. Pensaba, cuestionaba, buscaba respuestas. No podía aceptar la idea de un Dios indiferente al dolor. Y fue en este silencio reflexivo cuando algo empezó a cambiar. Las imágenes llegaban por la noche. Al principio parecían sueños, pero con el tiempo se volvieron tan claras que era imposible ignorarlas. Vio una ciudad, inmensa, poderosa, rodeada de altas murallas, siendo consumida por algo que ningún ejército humano podría provocar. Gritos, humo, ruinas. Era Nínive, la capital del terror, el corazón del imperio. Cuando despertaba, el impacto era siempre el mismo. El sudor frío, el corazón acelerado y la sensación de que aquello no era solo una advertencia, era una orden, una llamada. Pero, ¿cómo podía alguien como él llevar un anuncio tan aterrador? ¿Quién creería sus palabras? Nahum intentó alejar los pensamientos, pero las visiones volvieron, más intensas, más detalladas. Era como si estuviera allí, al final de aquella ciudad. Podía sentir el calor de las llamas, oír los sonidos de la destrucción y percibir algo que no procedía de la tierra. Una fuerza superior, absoluta. Ahora lo sabía. Ya no podía negarlo. No era solo una advertencia para él. Era un mensaje que debía ser pronunciado, por imposible que pareciera. La destrucción de Nínive estaba sellada, y él, el hombre sencillo de una aldea olvidada, había sido elegido para anunciarla. Había algo en los ojos de Nahum que empezó a cambiar. Aunque caminaba por las calles de su aldea, con rostro tranquilo y pasos lentos, en su interior bullía un conflicto que solo él comprendía. Cargaba con el peso de una visión imposible, un mensaje que desafiaba toda lógica humana. ¿Cómo podía advertir que la destrucción de Nínive era segura, cuando nadie consideraba siquiera esa posibilidad? La ciudad era inmensa, temida, protegida. Hablar en contra de ella era casi un acto de locura. Y no era solo el riesgo de ser desacreditado. Había un temor más profundo que le oprimía el pecho y le hacía temblar las manos. ¿Y si la gente reaccionaba con hostilidad? ¿Y si sus palabras generaban odio en lugar de arrepentimiento? Era este tipo de duda el que le acompañaba por las silenciosas calles, mientras observaba a los rostros conocidos seguir con sus rutinas, completamente ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir. Sin embargo, algo empezó a cambiar. A medida que las visiones volvían con más claridad, una certeza crecía también en su interior. No era una elección. Lo que veía no era imaginación. Era como si el propio cielo hubiera escrito, con fuego, lo que él necesitaba decir. En un amanecer silencioso, entre el frío de la mañana y la quietud del campo, Nahum cedió. Dijo sí. Aceptó lo que ya era inevitable. La decisión, sin embargo, fue solo el primer paso. En el fondo, la lucha continuaba. Los días siguientes estuvieron marcados por oraciones profundas y pensamientos intensos. Dormí poco. Mi cuerpo estaba cansado,
pero mi mente seguía despierta. Sentía el peso de cada palabra que tenía que decir. No era un mensaje de esperanza, era un anuncio de ruina. ¿Quién estaría dispuesto a escuchar algo así? Lo sabía. Un mensaje de consuelo encuentra oídos abiertos. Pero anunciar que una ciudad entera caería, que el símbolo de fuerza y dominio del mundo antiguo sería destruido, esa era otra historia. Era un camino solitario, y él lo sabía. Aún así, siguió adelante. Siguió caminando, pensando, rezando, intentando comprender por qué había sido elegido. Y las visiones nunca cesaban. En uno de los momentos más impactantes, se sintió como si estuviera dentro de la propia ciudad. Vio muros derrumbándose, fuego extendiéndose por las casas y luego silencio. No un silencio ordinario. Era el tipo de vacío que viene después de algo irreversible, cuando todo acaba. Fue en ese momento cuando se dio cuenta. No era solo un mensajero, era testigo de lo que aún no había sucedido. Solo, en un campo lejano, levantó los ojos al cielo. No había truenos ni voces, pero en su interior se formó una certeza. Tenía que hablar. Y nada, ni el miedo, ni el juicio de la gente, bastaría para silenciarle. A partir de entonces, empezó a prepararse. Sabía que se enfrentaría a dudas, burlas, tal vez incluso amenazas. Pero había algo más grande detrás. La verdad que ardía en su pecho ya no podía ocultarse. Había llegado el momento. Y así, con paso firme, comenzó a caminar por los callejones de su pequeño pueblo, proclamando lo que nadie quería oír. Las reacciones eran previsibles. Muchos le ignoraron. Algunos se rieron. Otros fruncieron el ceño. Hubo incluso quien cruzó la calle solo para no oírle. Pero él no se detuvo. Porque aunque hablara con una sola persona, su misión estaba en marcha, y no daría marcha atrás. Las palabras de Nahum no eran fáciles de escuchar. No suavizó su mensaje, ni trató de agradar. Su voz tenía peso, y su mirada transmitía algo que iba más allá de la simple convicción. Él lo sabía. Describió con detalle el destino de Nínive. Muros destrozados, calles desiertas, arcas vacías, soldados derrotados. El tono era firme, directo, imposible de ignorar. Y sin embargo, muchos volvieron la cara. ¿Cómo era posible? La capital del imperio se consideraba invulnerable. Sus murallas se alzaban altas como montañas, sus tropas dominaban con brutalidad y sus riquezas parecían inagotables. La mera idea de que esta ciudad pudiera derrumbarse sonaba a locura. Pero el tono de Nahum no dejaba lugar a dudas. Hablaba como alguien que lo había visto todo suceder. Algunos se rieron, otros lo ignoraron, pero hubo quienes, incluso a regañadientes, empezaron a sentir algo diferente. Un malestar, tal vez, una semilla plantada en tierra seca, especialmente entre los que habían sentido el peso del dominio asirio. Para ellos, las palabras de Nahum no eran solo una advertencia, eran una promesa. A medida que pasaban los días, los susurros se extendían. La gente cuchicheaba en los mercados, en los umbrales de las puertas, en los caminos rurales. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si por fin se hacía justicia? Aquellos que habían sido desarraigados de sus tierras, que habían perdido a sus seres queridos o visto sus ciudades consumidas por la guerra, encontraron alivio en la posibilidad de que el fin de sus opresores estuviera cerca. Incluso los más escépticos empezaron a escuchar. Quizá no lo creían del todo, pero no podían ignorar la certeza en la voz de Nahum. No vaciló. No había lugar para la duda. Era como si cada frase llevara el peso del mismo cielo. Pero el crecimiento del mensaje atrajo una atención no deseada. Las palabras llegaron a oídos influyentes. Algunos líderes, antes indiferentes, empezaron a preocuparse. Ver a un hombre del pueblo levantarse con tal audacia era una amenaza, no solo contra Nínive, sino contra la estabilidad de la región. Le acusaron de incitar a la revuelta, de sembrar el caos, de desestabilizar la frágil paz que aún quedaba. Así que hubo presiones, advertencias, intentos de silenciarle. Pero Nahum no se quedó callado. Incluso ante las amenazas, se mantuvo firme. No había vuelta atrás. No hablaba por sí mismo. Estaba convencido de que sus palabras venían de lo alto y de que esta llamada no era negociable. Mientras tanto, fuera de los ojos vigilantes de la élite,
Empezaron a circular rumores desde lejos, noticias de mercaderes, viajeros y extranjeros. Se rumoreaba que no todo iba bien dentro de Nínive. Pequeñas rebeliones en territorios lejanos, quejas sobre la carga de los impuestos, tensiones entre generales, fragmentos de una estructura que poco a poco empezaba a resquebrajarse. Y para Nahum, cada uno de estos signos era una confirmación más de que lo que veía en las visiones no solo era posible, era inevitable. Y aunque todavía había unos pocos que creían completamente, el viento empezaba a cambiar. Lo que Nahum sabía no procedía de la tierra. Era como si pudiera ver más allá del tiempo, como si pudiera ver lo que nadie más podía imaginar. Lo que se avecinaba era más grande de lo que cualquier predicción humana podía contener. Y eso molestó inevitablemente a los de arriba. Cuanto más lejos llegaban sus palabras, más malestar causaban entre los poderosos. No pasó mucho tiempo antes de que los propios asirios tomaran cartas en el asunto. Sabían que no era un líder político, ni tenía ejércitos, pero comprendían el poder de sus palabras. Temían que su mensaje, propagándose entre los pueblos, pudiera encender la llama de la revuelta. Así que los ojos del imperio se volvieron hacia él. Se enviaron espías con una misión clara: encontrar y silenciar a Nahum, para siempre. Pero algo extraño estaba ocurriendo. Por mucho que le persiguieran, nunca estaba donde le buscaban. Cuando llegaban los soldados, él ya se había marchado. Cuando le tendían una emboscada, los caminos que tomaba parecían alejarle del peligro, como si unas manos invisibles le guiaran, liberándole a cada paso. No se escondió por miedo, simplemente siguió, guiado por algo más grande. Mientras tanto, en el interior de Nínive, lo impensable empezaba a suceder. El imperio que había parecido eterno se erosionaba lentamente desde dentro. Las disputas internas debilitaron los lazos de confianza. Las traiciones se convirtieron en algo habitual. La corrupción alcanzó los más altos corredores del poder. Todo lo que Nahum había dicho se manifestaba ahora ante los ojos del mundo. Cada semana llegaban informes de territorios lejanos que se rebelaban. Pueblos que antes habían agachado la cabeza, ahora la levantaban. Antiguos aliados leales empezaban a romper alianzas. Estructuras antaño sólidas mostraban claros signos de derrumbe. Y Nahum observaba todo esto sin sorpresa. Veía cada nuevo acontecimiento como una confirmación más de que lo que Dios había mostrado pronto se cumpliría. Lo que antes le había paralizado de miedo, ahora le producía convicción. Con los ojos fijos en las señales, supo que el fin de Nínive se acercaba como violentas aguas que rompen una presa. Aún así, la ciudad no mostró ningún remordimiento. Sus gobernantes mantenían alto su orgullo, confiando en sus murallas, su oro y sus legiones. Pero Nahum lo sabía. El golpe no vendría de donde ellos esperaban. La justicia que se avecinaba era inevitable, y no había estrategia para detenerla. Incluso detrás de las altas murallas, algo estaba cambiando. La ciudad, que antaño se había enorgullecido de su invulnerabilidad, empezaba ahora a flaquear. Las luchas intestinas se intensificaron. Cada noble buscaba proteger sus propios intereses. La desconfianza crecía como una sombra. El pueblo, acostumbrado a vivir a la sombra del poder, empezó a darse cuenta de que algo iba mal. Había un olor a fatalidad en el aire. No se hablaba en voz alta, pero estaba ahí, acechando en cada esquina, susurrando en los corazones de los lugareños. Y mientras tanto, Nahum continuaba. Habló con más firmeza que nunca. Dijo que ningún imperio construido sobre la sangre de los inocentes se mantendría en pie, que la balanza de la justicia de Dios no fallaba, y que ahora se inclinaba contra Nínive. La ciudad que se había levantado por la fuerza caería de la mano de la justicia, y los que antes se habían burlado de sus palabras o las habían ignorado, ahora empezaron a escuchar, porque la caída, antes tan absurda, ya no parecía tan lejana. Las noticias que resonaban en la ciudad no dejaban lugar a dudas. Algo se había roto. La imagen del poder absoluto empezaba a desmoronarse, no por culpa de un enemigo exterior, sino por la decadencia que avanzaba desde dentro. La corrupción, antes oculta tras grandiosos discursos, dominaba ahora cada rincón. Aquellos que se suponía que debían proteger la ciudad estaban ocupados en disputas internas, socavando la propia fuerza que los sostenía. Aún así,
Los gobernantes se aferraban a su arrogancia. Creían que con monedas de oro y promesas vacías podrían restablecer el equilibrio. Enviaron mensajeros en todas direcciones, ofreciendo tratos, intentando ganar tiempo. Pero nada funcionó. Era como intentar contener la inundación con las manos. Ninguna alianza fructificó. No se cumplió ninguna promesa. Todo se escurrió entre los dedos. Y en el exterior, las naciones que durante años habían sufrido bajo el peso asirio comenzaron a moverse. Pueblos que habían sido explotados durante generaciones vieron ahora la oportunidad de poner fin a la dominación que les había perjudicado durante tanto tiempo. Babilonia y Media, antiguas rivales, se unieron sorprendentemente. Era una señal de que algo mucho más grande estaba a punto de suceder. Un imperio que había parecido invencible estaba ahora rodeado por los que antes se habían inclinado ante él. Nahum, desde la distancia, entendía cada señal como una confirmación de lo que ya se le había revelado. Las imágenes que tanto le habían atormentado en sueños tomaban ahora forma en la realidad. Pero aún había más. Sabía que el asedio militar no sería el único instrumento de la caída. Las aguas del río Tigris, que serpenteaba cerca de la ciudad, también desempeñarían un papel crucial. La destrucción no vendría solo de manos humanas. La propia creación se volvería contra la orgullosa ciudad. Y así fue. Las fortalezas que antes intimidaban ahora parecían frágiles. Desde el exterior, los ejércitos enemigos asediaban con precisión, cortando rutas, aislando cualquier intento de huida. En el interior, la confianza empezaba a desvanecerse. Las altas murallas, antaño símbolo de protección, se convirtieron en barreras que impedían la salida. La ciudad estaba atrapada en su propia fortaleza. Incluso con la amenaza a sus puertas, los dirigentes intentaron mantener la ilusión de control. Reuniones secretas, planes desesperados, propuestas arriesgadas, todo para intentar aferrarse a algo que ya se estaba desmoronando. Se ofreció oro, se prometieron tierras, se repartieron poderes. Nada de ello surtió efecto. La raíz del imperio estaba podrida y ninguna solución externa podría salvarlo. El asedio se intensificaba cada día y con él crecía la angustia de los residentes. Los que antes caminaban con la cabeza bien alta, ahora se escondían. El hambre empezó a mostrar su rostro. Los gritos de miedo resonaban entre las casas. La ciudad que antes imponía el terror, ahora saboreaba la desesperación. Nahum no sonreía. No había alegría al ver el sufrimiento, pero había certeza. La justicia que tanto había predicado estaba sucediendo ante sus ojos, y lo que aún tenía que decir se hacía más urgente con cada golpe en las puertas de Nínive. Mientras la ciudad ardía, Nahum guardó silencio, no por indiferencia, sino por reverencia. La caída de Nínive no fue un triunfo personal, no fue motivo de orgullo, sino la confirmación de algo que iba más allá de cualquier poder humano. Se estaba cumpliendo la verdadera justicia. Él lo había visto todo antes de que sucediera, y ahora veía la escena que tenía ante sus ojos como una prolongación viva de las visiones que tanto le habían atormentado en el pasado. La lluvia que había caído unos días antes no era ordinaria. Fue intensa, feroz, como si el propio cielo hubiera decidido intervenir. El río Tigris, que siempre había fluido serenamente junto a las murallas de Nínive, se desbordó con violencia. Las aguas encontraron grietas en lo que parecía irrompible, destruyendo parte de las murallas con una fuerza devastadora. Era la señal, el momento exacto que los ejércitos habían estado esperando. Babilonios y medos invadieron sin vacilar. Se apoderaron de todas las calles, derribaron todos los obstáculos y tomaron por asalto lo que antaño había sido un símbolo de dominación. El palacio, tan protegido y ornamentado, fue saqueado. Sus riquezas, acumuladas con la sangre de tantos, fueron tomadas. Los líderes, antaño intocables, no tenían a dónde huir. Fueron capturados, asesinados o dejados a merced del mismo pueblo al que habían oprimido. El humo se elevó alto, visible a muchos kilómetros. Las llamas danzaban en el cielo como si presenciaran el final de un ciclo oscuro. Donde una vez hubo orgullo, ahora solo quedaban cenizas. Donde antes había terror, ahora había silencio. Y fue en ese momento cuando muchos recordaron las palabras de Nahum. Aquel que una vez había sido llamado loco,
exagerado, ahora era visto bajo una luz diferente. Su voz, que advertía, que gritaba, que confrontaba, tenía razón todo el tiempo. La caída de Nínive no fue solo un episodio histórico, fue un parteaguas para todas las naciones de la región. El pueblo de Judá, antes abatido y desacreditado, levantó la cabeza. Oyeron el eco de la destrucción y junto con él, el renacimiento de la fe. Lo que había parecido imposible había sucedido. La ciudad que habían gobernado con puño de hierro durante siglos había caído en cuestión de días. Ni siquiera los dioses extranjeros pudieron salvarla. Usted ha seguido esta historia y, si ha llegado hasta aquí, sabe lo poderosa que es. Así que si quiere ver más narraciones bíblicas contadas con esta profundidad y claridad, suscríbase ahora al canal. Pulse el botón me gusta, active la campana y comparta este vídeo con alguien que necesite conocer este capítulo olvidado de las Escrituras. Su participación marca la diferencia y nos ayuda a seguir sacando a la luz historias que el tiempo casi ha borrado. Pero la historia aún no ha terminado. ¿Qué ocurrió tras la caída de Nínive? ¿Cómo reaccionaron las naciones? ¿Qué significó esto para el pueblo de Judá y la misión de Nahum? Hay más por revelar, porque cada detalle tiene un propósito y está a punto de caer en su lugar. Tras el humo, el fuego y el silencio, quedó el eco de un nombre, Nahum. Ya no era solo una voz en el desierto, ni el hombre extraño que decía cosas imposibles. Se convirtió en el símbolo viviente de que la justicia, incluso cuando parece retrasarse, siempre